Hola, ¿cómo están mis queridas ovejas descarriadas? Yo estoy un poco gripado, pero creo que no, creo que estoy bien. ¿Se han dado cuenta cómo cuando tenemos planificado algo o cuando esperábamos que algo pase y pasa otra cosa o pasa lo contrario o incluso no pasa, nuestro ánimo se ve afectado? Esto me pasaba mucho en anteriores etapas de mi vida. Y estos últimos días en los que los planos que tenía o las actividades que tenía por realizar han salido de una forma distinta a la que yo esperaba, me he dado cuenta de que esa sensación ha ido disminuyendo en mí. Y yo creo que es una mejoría, que es una mejoría para la forma en que antes reaccionaba muy mal ante este tipo de situaciones. Ahora es como si fuera otra persona en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el lunes pasado, un amigo del SETPRO en donde estoy estudiando, por, por descuido, por equivocación, por falta de tino, quizás, no creo que lo haya hecho a propósito, se llevó mi llave, porque tenemos unos lockers que compartimos todos y él no había llevado la suya, entonces yo le presté mi llave para que pueda abrir el locker y guardar sus cosas. Y no me la entregó. Y lo que pasa es que esa llave, o en ese llavero, están las llaves del locker, pero también está la llave de la puerta del departamento de mi hermano en donde me estoy quedando. Entonces yo no tenía cómo entrar a mi casa hasta que saliera mi hermano del trabajo mucho más tarde de lo que yo salgo, ¿no? Y en otra situación, en una situación anterior, me hubiera molestado mucho con este compañero, le hubiera llamado, lo hubiera tratado de ubicar, le hubiera quizás gritado, llamado irresponsable, cosas así. Pero esta vez solamente le mandé un mensaje para saber si es que estaba todavía cerca. Eh, Me dijo que no. Entonces le dije, ya, bueno, ni modo, me lo traes mañana. Igual, igual y quizás fue conveniente que yo ese día no tuviera nada que hacer por la tarde, porque si hubiera tenido que ir a otro lugar rápidamente o hacer otras cosas, eh, no las hubiera podido hacer, ¿no? Pero aproveché el día para ir. Yo, cuando he venido a Lima, o en las ocasiones que he venido a Lima, he estado cerca a los lugares donde ha vivido mi hermano. Él vivía en el Agustino antes, ahora está en otro distrito. O he ido al centro de Lima, o a algún centro comercial. He ido al Teatro Nacional, a la Biblioteca Nacional. Pero había un lugar que yo siempre había querido conocer y es Barranco, ¿no? Por este, por la fama que tiene este lugar, por la historia que tiene este lugar. Entonces ese día decidí ir y visitar por primera vez Barranco y conocer Barranco. Y me gustó mucho. Fui en el Metropolitano, llegué lo más cerca posible, de ahí caminé un poco. Y luego caminé desde el Puente de los Suspiros hasta Miraflores. Caminé bastante. Y fue una de esas experiencias que salen de la nada y que a las finales me terminan gustando más de lo que hubiera hecho en el día, ¿no? Porque ese día yo solamente iba a comer, eh, quizás estar aquí pensando, escribiendo, cosas que hago todos los días y cosas que puedo hacer todos los días o que puedo hacer en cualquier momento. En cambio, ese día no comí. Comí bastante más tarde, no almorcé.
igual y yo no llevo un ritmo de alimentación cuadriculado de que desayunas a las 7 de la mañana, almuerzas a la 1, cenas a las 7 y entre medios comes otras cosas, ¿no? Mi alimentación siempre ha sido bastante más irregular, pero eh, ese día no almorcé, justo después de salir de clases, y a cambio tuve una bonita experiencia, creo, conociendo Barranco, paseando por sus calles, eh, disfrutando el ambiente simplemente, escuchando y caminando desde ahí hasta pasando el skatepark que está en el malecón de Miraflores. Conocí un montón de parques que yo no conocía de esa parte de Miraflores. No, porque Miraflores sí conocía, pero solamente las calles, nunca había ido a la parte del malecón. Eh, y también algo que me pasó estando o caminando por toda esa parte, creo que es la Costa Verde, ¿no? No sé, no estoy seguro. Pero me parece que esa parte ya es lo que se conoce como la Costa Verde, no estoy seguro igual. Pero estando o paseando por ahí o caminando por ahí, me di cuenta de por qué se le hace a las personas que viven en ese tipo de lugares, en Lima, específicamente en esos dos lugares, por qué se les hace tan fácil enajenarse de lo que pasa del resto del país, ¿no? Ese día yo vi una pareja persiguiéndose por los parques en bicicleta. Vi niños jugar en los parques. Vi niños volar cometas en los parques. Vi gente durmiendo en los parques sin miedo a que venga alguien a robarles o a hacerles daño. No digo que no pase, digo que no es lo usual, como en el resto del Perú, ¿no? Eh, Vi niños jugando en lugar de estar pidiendo comida en las calles o trabajando. Y por supuesto que a mí también me gustaría vivir así y espero algún día poder hacerlo, ¿no? Pero en ese momento entendí más de lo que ya había entendido antes, de por qué a esas personas muchas veces no les interesa lo que pasa en otros lugares, ¿no? Y como que viven en una burbuja y piensan que esa es toda la realidad, ¿no? ¿Por qué eh, algunos políticos nefastos pueden decir que en el Perú, por ejemplo, no se pasa hambre? Porque ahí, lógicamente, pareciera que no se pasa, ¿no? Y también me recordó al momento o al viaje que yo hice a México, porque cuando estábamos haciendo escala en un aeropuerto, no recuerdo en cuál, no recuerdo si fue ya la escala o si recién fue en Trujillo no creo, de repente fue en Lima, antes de salir ya para México. Pero en ese viaje yo me senté a escribir, esperando en el aeropuerto, en el piso, y escribiendo mi diario de viaje, y lo recordé en ese momento en Miraflores, me puse a reflexionar acerca de que yo estaba a punto de salir del país. Y yo en ese momento, o quizás no en ese momento, pero meses antes, había estado trabajando en un colegio de una zona muy pobre de Trujillo. Y yo tenía alumnos con muchos problemas y que tenían que, o se veían en la necesidad de trabajar desde muy corta edad para poder ayudarles a sus padres a llevar un pan a su casa. Y yo en ese momento me estaba por ir del país. Y yo conocía
y tenía alumnos que nunca en su vida habían salido de su barrio. No conocían solamente de su casa al colegio, de nuevo a su casa, y quizás en alguna oportunidad habían ido a la playa. Pero por ejemplo no conocían la Plaza de Armas de Trujillo, no conocían otras ciudades. Y yo, lo repito, estaba a punto de salir del país. Y hay muchas personas, o habían muchos padres de esos niños, que tal cual como vivían sus hijos, es decir, sin conocer otras realidades, sin viajar a otros sitios, sin ni siquiera poder ir dentro de la misma ciudad a otros lugares, habían pasado de esa forma toda su vida. Adultos ya de edad avanzada. ¿Y por qué no podían hacerlo? Simplemente porque no tenían dinero o porque no habían tenido las facilidades para hacerlo, ¿no? Y eso era algo que siempre me llamó la atención y fue una de las cosas que me llevó a involucrarme en proyectos sociales, a crear Tarareando, ¿no? Eh, y a tratar de ayudar en lo que pueda, ¿no? Y a pesar de que me gustaría vivir cómodamente, como las realidades que conocí el otro día, me daría quizás un poco de miedo abandonarlo todo por simplemente mi satisfacción personal. Lo he pensado muchas veces, aún me cuesta, quizás en algún momento sí lo haga, eh, porque también no los culpo porque es difícil hacerlo, ¿no? Y así como las personas que conocí que no podían acceder a este tipo de cosas, no tenían la culpa de haber nacido en esa realidad, las otras personas tampoco lo tienen, ¿no? Pero quizás alguien tenga que hacer algo para tratar de equiparar. Es un gran, es un gran reto disminuir las brechas y en realidad de disminuir están cada vez aumentando más, ¿no? Eh, pero es eso. Yo quería compartir con ustedes un poquito y también hablando del tema con el que empecé, de que las cosas no salgan como quieres. El otro día, por ejemplo, tenía un ensayo, yo tenía que llegar a las 11 de la mañana, pero ya tenía programado una clase también a las 10, entonces no iba a poder porque terminaba a las 11. El ensayo era de 11 a 1 y eh, yo planeaba llegar a las 12 y hablé con mi director para que me permitiera llegar a esa hora. Me iba a llevar mi hermano en su carro, pero no contamos con que mi hermano no conocía muy bien la ruta. Entonces, en lugar de llegar en el tiempo que él había previsto, que era 40 minutos, cosa que si salíamos a las 11 de acá íbamos a llegar 11:40 a lo mucho, llegamos a las 12:40, ¿no? Una hora tarde, 40 minutos tarde de lo que yo había dicho, una hora tarde de lo que habíamos planificado, eh, no sé qué más, eh, casi en el triple del tiempo, pero me sorprendí en el auto, aun cuando no habíamos llegado pasada la hora, en que no estaba ansioso como me había pasado en otras cosas. No estaba... ¿Qué es eso? Ah, chévere, no sabía que salía esto. Supongo que es... eh, no sé si va a salir en el video. Supongo que sí. No sabía que tenía esta funcionalidad, el QuickTime de mi laptop. Bueno, me sorprendí estando tranquilo. Al llegar no di excusas
de por qué había llegado tarde, no le eché la culpa al tránsito, ni a mi hermano, ni a otras cosas, simplemente me disculpé. Y en otras situaciones no hubiera sido así, ¿no? Entonces, quizás, quizás en adelante siga, siga pudiendo eh, mantener la calma en este tipo de situaciones, lo cual me va a servir de mucho porque me genera menos ansiedad y lo que me permite poder realizar mis actividades con más calma, aun cuando no salgan como lo planifiqué, ¿no? Entonces, esta semana ha sido una semana llena de aprendizajes, llena de conocer lugares nuevos. Quizás les cuente otras cosas en algún momento, pero eso es todo. Tupananchikama, ya nos vemos.